La historia de amor entre Mahsine Meravet y Cenk Torun parecía sacada de una novela. Intensa, apasionada y llena de complicidad. Pero lo que nadie esperaba es que el mayor obstáculo para esta relación no sería un ex celoso, ni la presión de los medios. No. El verdadero muro se alzó desde el lugar más inesperado, la familia de Cenk. Con una firmeza que heló a todos, vetaron por completo a Mahsine. Y lo que siguió fue una tormenta que aún no termina. Todo comenzó con una cena familiar a la que Mahsine fue invitada. El ambiente parecía cordial, incluso cálido al principio. Pero bastó con que ella se retirara unos minutos para que las verdaderas opiniones salieran a flote. La madre de Cenk, visiblemente molesta, fue directa: ella no es para ti, y lo sabes. Nadie en la mesa se atrevió a contradecirla. El silencio fue más estruendoso que cualquier grito. Cenk intentó defender su relación, pero la respuesta fue unánime. Sus hermanos, su tía, incluso un primo que apenas opina, coincidieron. Todos creen que Mahsine está cambiando al actor, que ya no es el mismo, que ha perdido el rumbo. Y lo más doloroso, que su carrera podría verse afectada si sigue involucrado con ella. Mahsine no supo nada de lo ocurrido aquella noche hasta días después. Fue el propio Cenk quien, con pesar en la voz, le confesó todo. Ella, en lugar de estallar, guardó silencio. Se limitó a mirarlo con tristeza. Sabía que tarde o temprano, algo así pasaría. Pero jamás imaginó que sería tan tajante. Desde entonces, algo cambió entre ellos. Cenk comenzó a distanciarse. No por falta de amor, sino por presión. Quería encontrar un equilibrio imposible. Amar a Mahsine sin perder a su familia. Pero esas dos piezas no encajan, y él lo sabe. Lo vive. Lo sufre. En el set, la tensión se volvió palpable. Mahsine se mostraba más reservada. Ya no reía con tanta libertad, ni se acercaba a Cenk con la misma naturalidad. Él, por su parte, parecía atrapado en sus pensamientos. Su mirada vagaba, su concentración flaqueaba. El equipo notó el cambio de inmediato. Un día, durante una pausa en la grabación, Mahsine rompió el silencio. Se acercó a él y le dijo con firmeza: no quiero que elijas. Solo quiero que seas feliz, conmigo o sin mí. Fueron palabras que lo desgarraron. Porque él amaba. Pero también temía perder el vínculo con su madre, su raíz, su historia. Los amigos cercanos de Cenk intentaron interceder. Algunos incluso hablaron con su madre, pidiéndole que reconsiderara. Pero fue inútil. Ella ya había decidido. No confío en ella. Hay algo en sus ojos que no me gusta, decía. Y con eso, cerró la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes misteriosos. Publicaciones de Cenk con frases sobre lealtad, sobre decisiones difíciles. Mahsine, por su parte, compartía paisajes solitarios, atardeceres que hablaban más de melancolía que de romance. Sus seguidores empezaron a preguntarse: ¿hay crisis? Los rumores no tardaron. Algunos aseguraban que la pareja había terminado. Otros, que estaban juntos en secreto. Pero lo cierto es que ambos estaban viviendo un infierno emocional. Porque el amor, cuando se convierte en una batalla diaria, deja de ser refugio para convertirse en carga. Uno de los momentos más difíciles llegó durante una escena particularmente intensa.
Ambos debían besarse con pasión, con entrega. Pero ese día, nada fluyó. Sus cuerpos se acercaban, pero sus almas estaban lejos. El director pidió repetirla 3 veces. Al final, decidió eliminarla. Después de ese día, Maasine pidió ausentarse del set durante una semana. Alegó problemas personales. Nadie preguntó más. Pero todos sabían la razón. Estaba rota. Necesitaba espacio. Y quizás, también, tomar una decisión. Zeng, en su soledad, comenzó a escribir. Un cuaderno que siempre lleva consigo se llenó de pensamientos, de preguntas sin respuesta. En una página, escribió: ¿hasta dónde llega el amor si hay que pedir permiso para vivirlo? Una frase que revela todo el dolor que lleva dentro. Su madre, lejos de arrepentirse, insiste. Dice que todo lo hace por el bien de su hijo. Que Maasine solo trae problemas. Que una actriz tan mediática no puede ofrecer estabilidad. Es hermosa, sí, pero eso no basta, repite. Y esas palabras resuenan en la cabeza de Zeng día y noche. Los fans, divididos, han tomado bandos. Algunos defienden a Maasine con fervor, asegurando que la familia de Zeng actúa por celos. Otros la critican, la acusan de manipuladora. Pero en medio de todo ese ruido, nadie escucha la voz de los verdaderamente involucrados. A pesar de todo, Maasine no ha hablado públicamente del tema. Su silencio ha sido su escudo. Solo sus ojos hablan cuando la cámara se apaga, cuando nadie la ve. Hay dolor. Hay decepción. Pero también hay una firmeza que asusta. No está dispuesta a mendigar aceptación. Zeng, por su parte, aún no se atreve a romper del todo con su familia. La ama. Y eso lo complica todo. Porque también ama a Maasine. Pero los dos mundos chocan como trenes en dirección contraria. Y él está en medio, sin saber hacia dónde correr. La producción de la serie ha intentado mantener el profesionalismo. Pero en un proyecto donde el amor traspasa la pantalla, es difícil separar emociones. Las escenas han perdido intensidad. El brillo entre ellos ya no es el mismo. Y todos se preguntan si podrán seguir así. Los allegados más íntimos de Maasine aseguran que ella está agotada. Que incluso ha pensado en dejar la serie. No quiero estar donde no soy bienvenida, habría dicho en una conversación privada. Palabras duras que anticipan una posible bomba mediática. Lo más impactante es que, a pesar de todo, siguen viéndose en secreto. No pueden evitarlo. Se necesitan. Se aman. Pero cada encuentro es una mezcla de amor y angustia. De deseo y culpa. Porque sienten que están haciendo algo mal, cuando lo único que hacen es amarse. El final aún no está escrito. Tal vez logren vencer los prejuicios. Tal vez Zeng se atreva a cortar el cordón. O quizás Maasine decida alejarse por su propia salud emocional. Lo cierto es que esta historia no deja a nadie indiferente. Es una historia de amor real. De esas que duelen. De esas que desafían todo. Pero también de esas que, si sobreviven, se vuelven eternas. Por ahora, el futuro es incierto. Solo queda observar, escuchar los silencios y esperar.